Muy bien, ahí estamos, en directo. Hoy tenemos un trabajo muy bonito para hacer acerca de este trabajo de centramiento que propone Antonio Blay. Y vamos a comenzar hablando sobre los estados de conciencia localizados en zonas. Él trabaja este centramiento focalizándose en diferentes zonas. Ahora vamos a ver cómo es, vamos a explicar lo que significa cada zona. Bien. Él dice que cada uno de estos estados de conciencia se siente en un sitio determinado. Que todo nivel de conciencia y todo estado es un lugar, lo pone entre comillas, ¿no? Un lugar que está más adentro o que está más arriba en un sitio concreto. El fijarse en este aspecto del lugar es algo en lo que muchos no piensan, no atinan en ello, pero si prestamos atención veremos que la experiencia siempre se produce en una zona X. Y aunque se trate de un campo de conciencia, es como si su centro estuviera localizado en un punto determinado. Cuando aprendemos a descubrir este punto, entonces podemos ir ahí directamente con un gesto. Cuando practicamos momentos de silencio, la experiencia que prevalece en el ambiente es la de una vivencia centrada en lo afectivo, y lo afectivo se localiza en la zona media del pecho. Con la atención me puedo situar ahí, en esa zona del pecho. Si permanezco tranquilo, al cabo de un rato voy a notar que aparece ese estado correspondiente. Pero estas experiencias pueden y deben tener lugar progresivamente en todas las partes profundas y elevadas, hasta que llega a ser toda una esfera. ¿Sí? Pero de momento hay que ir trabajando unos focos principales, ¿no? Los focos son en el pecho, en la cabeza, en la parte de adelante y en la parte de atrás y arriba. Esta localización depende de la actitud de las personas. Cuando una persona vive más el aspecto afectivo, entonces la vivencia es en el pecho. Pero cuando eso se puede vivir además en su aspecto de verdad superior, entonces se tiene la experiencia también en la cabeza. Entonces se descubren ahí varios puntos desde los cuales se puede mover, diríamos, como unas marchas, ¿no? Empleando como el automóvil, ¿no? Relacionadas con unos estados de conciencia determinados. Un punto de silencio que se relaciona con las cosas concretas, un punto desde donde se vive lo intuitivo, el punto superior desde donde lo intuitivo viene, el paso de energías que también se percibe en una zona también muy concreta, detrás de la cabeza y en el cuello, etc. Son varias zonas y puntos. Entonces cada cual tiene que partir desde donde percibe su mayor noción de realidad. ¿Bien? Con las fuerzas que nos estamos poniendo en contacto son básicamente de armonía. El amor como fuerza central, cuando se vive en profundidad y no como un estado de excitación o apasionamiento, es una fuerza sintética que tiende a reorganizarlo todo, a centrarlo todo, a armonizarlo todo. O sea que no tiene ningún inconveniente, no puede haber ninguna objeción en contra de esto, ¿no? Lo que se vive es un atisbo de la realidad mayor que somos. Y se trata de instalarse ahí. El arte de crecer en la vida consiste en esto, en que yo vaya progresivamente ocupando mi verdadero lugar, en lugar de vivir desde esta pequeña mente externa, donde se me arman todos los líos, y pueda aprender a vivir desde esta zona más profunda, y desde esa zona profunda pensar, sentir y actuar.
Cuando se siente una zona particular, por ejemplo la afectiva, si uno está atento, verá que puede profundizar en ella. Esto se descubre poco a poco. Y conseguir esta armonía, este efecto, esta armonía no es todo. Esto es solo el umbral. Hay mucho más. Sería como el punto de partida para poder vivir cada vez en más profundidad. Es necesario descubrir la mente. La mente es diferente de la energía y diferente del amor. La mente es lo que nos hace plantear un problema, lo que nos permite comprender que hay un problema, formularlo y buscar una respuesta con sentido. Y esto es distinto del amor. Todo lo que nosotros estudiamos lo estudiamos con la mente. Todo lo que conocemos lo conocemos con la mente. Hay que llegar a darse cuenta de la mente como facultad, como nivel, porque es esa mente la que se pone en contacto con el nivel superior. Y ahí es donde están todas las respuestas, toda la inteligencia. Entonces la mente en silencio formula una pregunta y luego se queda en silencio, atenta, receptiva, desde ese mismo punto o hacia este mismo punto de donde va a surgir la respuesta. O sea, que es partiendo de la mente en su formulación inteligible que se está manteniendo contacto con la mente superior. Cuando uno pasa al plano del sentir, ya se ha ido de la mente y la mente es el plano del conocer. Hay que descubrir esta conexión con la mente, que es distinta de lo afectivo y de la energía. Es curioso, pero la mente es lo que en general suele estar más olvidado, lo que es menos consciente, a pesar de que todos los problemas los vivimos con la mente, pero los vivimos con la mente hecha un acordeón, apretada, tensa. Descubrir el centro afectivo en profundidad y aprender a mantenerlo abierto y conectado con lo superior, da entrada a una transformación interior. Y esto no debe dejarse nunca, pues lo otro es como una ampliación, como una complementación, pero nunca como una sustitución de esta conexión afectiva. Es posible llegar directamente al nivel mental sin pasar por el afectivo, pero es recomendable siempre que se trabaje lo afectivo y luego lo mental. Nunca debe olvidarse lo afectivo, aunque no se note nada, porque amar no consiste en sentir, sino en querer. En castellano, relacionadas con amar, tenemos estas dos palabras, sentir y querer. Y querer es una palabra sinónima de voluntad. Entonces, es un amar de la voluntad. Es normal que se pasen fases en las que, de un modo natural, se tiende a un trabajo más centrado en un aspecto que en otro. Pero esto no debe hacernos olvidar lo dicho anteriormente. Actualmente se trabaja mucho en investigación científica para explicar los fenómenos de la conciencia. Por lo tanto, la explicación debería ser de tipo científico, pero lo que yo explico se refiere a la experiencia interior. Estoy al corriente de que se estudia sobre el cerebro y los estados de meditación, pero eso no aclara nada. Se ven correlaciones, pero no se ven las causas. Ni siquiera se ve una visión total. El hecho mismo de que estemos hablando de que existen unas zonas, unos espacios, unas localizaciones, ¿no?, de la conciencia, y que situándose en esas zonas se experimenta algo determinado, esto tiene una correlación con ciertas áreas o puntos cerebrales, pero no es producto del cerebro.
Los estados de conciencia, aunque pasan por el cerebro, no son dependientes ni son productos del cerebro. En estados en los que la conciencia se separa del cuerpo físico, se pueden experimentar todos los estados, y aún más fácilmente sin que haya la menor conexión en esos momentos con el cuerpo físico. Y vamos a hablar de la fe. ¿La fe tiene algo que ver en todo esto? ¿De qué fe hablamos? ¿De la fe con minúscula o de la fe con mayúsculas? La fe puede referirse a los valores espirituales del hombre, o a una realidad trascendente, Dios, o a la fe en unos mensajes, etc. Pero la fe en sí misma es una fuerza del alma. Y hay que distinguir muy bien entre la fe como fuerza del alma de lo que son las ideas o contenidos de la fe. La verdadera fe se encuentra allí donde nosotros vivimos la noción más elevada de realidad. Y por esto no hay que confundir la fe con la creencia. La fe es una fuerza, no es una creencia. Y se encuentra, la fe, donde está situada nuestra noción de realidad, la más elevada. Y esto en general se ignora porque siempre se habla de la fe en tanto que adhesión a un contenido, a un mensaje, a unas ideas. Y la fe no es eso. La fe es una fuerza espiritual, aunque es cierto que esta fuerza del alma puede ir asociada a unos aspectos intuitivos, internos, o una adhesión a algo exterior. Pero la fe en sí es una cualidad intrínseca de nuestro ser superior. La fe es lo que hace que la realidad que yo soy, o que es en un nivel, se pueda actualizar aquí y ahora, instantáneamente. Fe es ver aquello que es la realidad. No que es una realidad, sino que es la realidad. En la vida corriente tenemos muy poquita fe, o vivimos muy poquito la fe. La fe es aquello a partir de lo cual nosotros actuamos, lo que nos sirve de base para actuar. Y nosotros siempre actuamos en función de lo que creemos o entendemos como más real. Por lo tanto, la fe se basa solo en una formulación en el sentido de las ideas. Y eso no es fe, es creencia, pero no fe. Ahora bien, cuando sobre algo que yo creo, entiendo y veo, actúo totalmente en función de eso, entonces esto es el acto de fe. Cuando lo que creo, entiendo, veo, me sirve de base para actuar. Nosotros siempre actuamos en función de nuestras creencias. Por ejemplo, andamos por la calle con la firme convicción de que el suelo va a sostener nuestro peso, de que no se va a hundir. Y todos los actos los hacemos en función de eso, de unas creencias. Cuando le digo a un amigo o a alguien, tráeme esto o hazme lo otro, lo hago con seguridad porque tengo la fe de que lo hará. Todo lo que hacemos se apoya en una seguridad. Este es un ejemplo de fe solamente a un nivel, diríamos psicológico, humano. Pero cuando la fe es fe, en el sentido espiritual, es cuando yo veo que esa realidad superior, cualquier aspecto de esa realidad, es mi realidad aquí y ahora. Entonces yo actúo a partir de esa realidad, apoyándome en eso. Supongamos que me dijeran, si te tiras de aquí no te vas a caer, va a haber algo que te sostendrá. Y que eso fuera una intuición clara para mí, una revelación clara. Entonces si yo actuara en función de eso, eso sería un acto de fe.
Si no actuara en función de esto, no habría acto de fe. San Pablo, en la Biblia, define la fe diciendo que es la substancia de las cosas que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. O sea, se trata de una realidad que está en un nivel, pero no en otro. La sustancia de lo que esperamos y es la evidencia, o sea, una cosa totalmente clara y segura, que no vemos. No es una evidencia sensorial, ni de razonamiento. Es una evidencia a partir de esas facultades superiores. Y además, se nos ha dicho una y otra vez que la fe todo lo puede, que todo lo que nosotros pedimos o creemos con fe se produce. O sea que además se nos dice que esta fe es todopoderosa. Ahora nosotros estamos viendo con la creencia sacada de la experiencia sensorial, de lo que percibo con los sentidos, de todas las ideas y esquemas mentales que me he hecho a partir de esto. Y esta es mi noción de realidad, de mí y del mundo. Cuando la realidad realmente es al revés. La verdadera realidad está arriba, es lo que es, con mayúsculas, en el reino de los cielos, en la mente de Dios. Y esto de aquí es una expresión progresiva, relativa, temporal, de una realidad superior, lo de aquí, ¿no? Luego poder descubrir esa realidad superior y actuar en función de ella me permite transformar las cosas de aquí abajo. Pero mientras yo crea que lo de aquí abajo es lo real, no voy a poder cambiar nada. Resumiendo, yo voy a quedar totalmente supeditado a aquello que creo que es real. Y si creo que son reales las ideas que tengo sobre el mundo físico, o simplemente una raya con tiza que hacen a mi alrededor diciéndome que no la puedo atravesar, me limito. En la medida en que yo crea que eso es real, estaré supeditado a esta visión y no voy a poder salir de ella. En cambio, en la medida en que yo traslado mi noción de realidad y que yo descubro que lo real es otra cosa, entonces desde lo real puedo manejar fácilmente lo no real, esto que es aparente. Bien. Cuando algo en nosotros ve algo como cierto, aunque uno se esté viviendo en una zona de carencia, de duda, hay algo en nosotros que además de verlo como cierto, uno siente algo. El problema está, ¿en dónde se sitúa el foco mental? ¿En una zona vacía? ¿En una zona no vital? ¿En una zona que no tiene evidencias racionales? ¿O se sitúa en ese punto que ve, en ese punto que siente? Cuando uno traslada su atención allí, donde ve y donde siente, aunque en la parte externa o delantera no se vea ni se sienta nada, se descubre que eso que se ve y se siente en la parte más profunda, eso adquiere fuerza y se manifiesta. Lo que es real está ya en una zona nuestra, pero no es la zona en que generalmente nosotros solemos vivir. Claro, porque no reconocemos las cosas hasta que no están en el plano más externo de nuestra mente, de nuestra afectividad o de nuestra vitalidad. Pero si yo miro, veré que en algún sitio más hondo sí hay algo. Entonces yo tengo que estar atento a eso, con suavidad pero con firmeza, tomando conciencia de lo que soy, de algo que soy, y cuando tomo conciencia de ese algo que soy, entonces ese algo se manifiesta
en todos los planos de mi conciencia. Es decir, que no se trata de buscar algo con euforia, con excitación. No, es suave. Se mantiene la atención allí, en lo que se ve, en lo que se siente, no en la formulación de la duda, sino en la parte que ve y siente. Y se mira desde ahí, sin hacer nada. Y de ahí arranca una fuerza, una visión, una claridad nueva. Nuestra personalidad profunda tiene un potencial fabuloso, pero nosotros estamos generalmente instalados en la parte superficial. Cuando esta parte superficial está bien, entonces todo me parece bien. Pero cuando está mal, todo me parece mal. Eso es lo negativo de la parte superficial, que es cambiante. Ahora bien, ahora mal. Ahora está todo bien, ahora está todo mal. La parte superficial de por sí es como una especie de cáscara de huevo, ¿no? Como una envoltura. Es una interrelación con el exterior más alguna cosa del mundo interior. Pero donde realmente más está nuestra sustancia es detrás de todas esas capas superficiales. Es esa personalidad profunda. Y ahí es donde tengo que aprender a conectar e instalarme. El hecho de vivir desde ahí me va a dar una auténtica estabilidad y firmeza. Si no, nuestra vida va a ser siempre lo mismo. Ahora bien, ahora mal. Constantes altibajos. Bien. A ver. No se trata de que yo me instalo en el foco de atención, sino que es el foco de atención el que se instala en un sitio o en otro. Si quiero profundizar en las cosas de la mente, tengo que dirigir el foco de las cosas que son verdades, conocimiento, etc. Dirijo la atención a las cosas mentales del mismo modo que dirijo la atención, por ejemplo, a mi hijo o hija, o a cualquier persona, pues lo mismo. Se dirige la atención a unas zonas interiores. Cuando me encuentro mal, hago este gesto, solo que ahí estoy dirigiendo mi atención a la zona de donde viene el malestar, y no me doy cuenta. La atención está en el centro de la mente concreta. Por eso se nos dice que hay que distinguir la atención del pensar. Es la misma cualidad que nos permite funcionar aquí abajo. Si solo funcionáramos con la mente superior, no habría contacto con las cosas concretas. A ver. Acá le hacen una serie de preguntas que les voy a obviar, ¿no? Tendremos que preguntarnos, ¿qué es lo que pasa cuando estamos agarrados a las ideas? Me pregunto si son ciertas o no. Y detrás de eso se está incubando un cierto miedo. Entonces, en la medida en que estoy agarrado porque hay un miedo, tengo que solucionar el miedo. En la medida en que estoy agarrada porque hay algo en mí que me dice que son ciertas, entonces tengo que profundizar y desarrollar más en eso, que yo veo como cierto.
Pero si no veo lo que pasa, no se puede solucionar. Siempre hay que ir a la causa de los problemas. Pero en principio no debería ser ningún problema, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con lo religioso. Bien. Vamos a hablar un poco sobre el sufrimiento. El sufrimiento es la consecuencia del error. Donde hay error, hay sufrimiento. El sufrimiento, en un plano o en otro, nos está señalando allí donde hay un error. Y es gracias a este sufrimiento que nos decidimos a buscar una solución. El sufrimiento nos está señalando allí donde nosotros estamos funcionando mal. Aquello que nos hace sufrir nos está indicando concretamente algo que hemos de desarrollar, más o algo que hemos de cambiar en su esquema. En la medida que no estamos viviendo en una plena lucidez y en una armonía total con el amor, estamos en un error. Y al estar en un error, sufrimos las consecuencias inherentes a ese error, las que se producen por partida doble. El sufrimiento a escala individual, como son los disgustos que me producen las cosas, desengaños en relación a situaciones y personas, y luego la participación en el sufrimiento general de la humanidad, que es la consecuencia del error colectivo. Por lo tanto, el sufrimiento es algo real que cumple una función. Pero no es que el sufrimiento haya sido creado adrede para eso, sino que es un indicador que aparece como resultado del error y que está señalando la dirección correcta para poder remediar ese error. En el sentido religioso de los sufrimientos, por ejemplo, la pasión de Cristo, ¿no?, tiene el mismo significado. El sufrimiento de la pasión, en ese ejemplo de redención, ¿no?, cruenta, ese es un significado, la consecuencia del pecado del mundo. El pecado del mundo es el error del mundo. Entonces, en este caso él, Jesús, ¿no?, asume eso a través del sufrimiento. Y lo que debería ser sufrido por otros lo sufre él. Lo asume para que se clarifique nuestro contacto con lo superior. Este es realmente el sentido de la redención, aunque esto puede verse como por el lado del sufrimiento, pero también se puede ver por el lado de la conexión, la cual es siempre positiva. La conexión con lo superior solo requiere sentir plenamente la noción de lo superior, el sentimiento y la aspiración a lo superior. Entonces uno ha de dirigirse hacia lo superior, expresando esa aspiración y esa demanda. Ha de pedir ese contacto y esa presencia. Y después quedarse atento a eso. Ya está, sin ningún esfuerzo. Ahora bien, si uno está muy triste, muy abatido, muy reseco, muy duro, esto puede requerir cierto tiempo. Un tiempo en que se vaya expresando primero la parte más fría, más árida, más elemental. Hasta que pueda fluir lo que hay detrás, que es de más calidad. Pero nunca tiene que ser forzado. Siempre es a través de la sinceridad, no de la fuerza. Sinceridad, no fuerza. Que sea cierta esta demanda, que realmente sienta que quiero ese contacto con lo superior. Hola, Nuria, ¿no? Que yo lo sienta, no que yo lo fuerce, ¿no?, que es algo forzado.
esto lo vamos a obviar. Bien. La fe, volviendo al tema de la fe, no implica comprensión. Y ahora vamos a explicar por qué. La fe es conocimiento. Por ejemplo, yo puedo estar encendiendo la luz, tocando la tecla, ¿no? Sabiendo que se va a encender. O esperando que se encienda. Sin que yo comprenda qué pasa. No necesito comprender. Sé que se va a encender. Tengo una certeza, ¿no? Yo toco el control remoto y enciendo la tele y aparece una imagen, ¿no? Y a lo mejor no tengo ni idea de cómo se produce todo eso. Pero ya sé que se va a venir la imagen cuando toco el control, ¿no? Así que la fe no implica la comprensión. Si hubiera plena comprensión ya no habría fe. Sería conocimiento. La fe se refiere a las cosas que se creen, que se intuyen como ciertas, aunque no se demuestre, aunque no se vean en todos sus elementos racionales, pero yo sé que son ciertas. Y la fe en el sentido superior es la certeza de la intuición, y en el sentido inferior es la creencia en una sugestión. Esto de la creencia en la sugestión forma la base en que nos apoyamos. Todos los condicionamientos, los convencionalismos, no son nada más que meras creencias. Una misma cosa podría verse de formas totalmente distintas y podrían no reconocerse como siendo la misma. Estamos viviendo constantemente apoyados en una serie de ideas que creemos porque se nos ha enseñado así desde pequeños. Y está comprobado que todo lo que nosotros percibimos, no solo lo percibimos, sino que además lo estamos interpretando automáticamente en función de unos esquemas que hay en nuestra mente. Y esto en cualquier acto de observación, ¿no? Se trata de unos esquemas aceptados sin comprensión alguna. O sea que incluso las cosas de las cuales estamos más seguros se sustentan sobre una base irracional. Por esto hoy en día se dice de la ciencia que en el fondo es solo una opinión. Bien. El ver es solo una parte de la fe. No existe un completo acto de fe si yo no asumo aquello que veo. Además de ver, hace falta poner allí mi noción de realidad, o dicho de otro modo, la voluntad profunda en aquello. Entonces la asociación de la intuición con la voluntad en su sentido más profundo, tenemos la fe operativa, la fe real. Una cosa es real cuando no depende de otras cosas, para entender lo que es real, ¿no? Y cuando es idéntica a sí misma, o sea que no se transforma. Y en este sentido no hay nada exterior que cumpla con esos requisitos. Todo lo que está ahí fuera se transforma. Tampoco hay nada subjetivo, ¿no?, que cumpla esos requisitos. Y decir que no es real no quiere decir que no exista. Y hay que entender bien esto. Todo eso existe, claro que existe, solo que existe en un estado de fluir. Y por lo tanto las cosas en particular no tienen una identidad propia, estable, de por sí,
sino que siempre cada cosa existe en función y relación dinámica con lo demás. Todas las cosas que percibimos, las exteriores y las interiores, no son estables, son un devenir. Y por eso no se les puede aplicar este criterio, esta noción de realidad en sí. La realidad externa hay que poder verla en relación con todo el resto de la realidad externa. O sea, poder ver la totalidad del campo de manifestación. Esto por un lado. Y por el otro, ver que esto, toda la totalidad del campo, es a su vez la expresión de algo que no es campo, sino de algo que es el centro. Y hay que ver el doble aspecto de esto. Nosotros estamos viendo una tajadita de esa realidad. Tenemos que aprender a ver el resto de la torta y ver que esa tajadita existe en relación con todo el resto. La unidad del campo, la unidad de todo lo existente. Y luego, además, ver que esa totalidad es a su vez expresión de algo que está más allá de esto, que es el centro, que es la fuente, que es el ser. Entonces es una doble labor, el abarcar, o sea, abrirme al todo, en el sentido horizontal, y luego de soltar todo y descubrirnos como centro. Lo importante es que yo no crea que el pedacito, o sea que la parte de la torta, es la totalidad de la torta. La porción es siempre lo que yo vivo en primera persona, aquello a lo que me refiero como yo o como mí. Esta es la porción de la torta, y el resto de la torta es aquello a lo que yo llamo lo otro. Pero lo que llamo yo, o lo que llamo mí, y lo que llamo lo otro, forman realmente una sola unidad. Y esto no es solo en lo externo, sino que ocurre también en los planos internos de conciencia. Me refiero a lo que son mis sensaciones físicas, mi vida afectiva y toda mi vida mental. También esto es inestable. También esto es un fenómeno existencial. Y también lo que yo vivo en eso es solo un trozo de la torta. El centramiento es un medio para llegar allí. Pero además del centramiento, existe algo que se llama el discernimiento. El discernimiento consiste en que yo examine con mucha calma, una y otra vez, durante el tiempo que haga falta, ¿qué es mi conciencia del cuerpo? ¿Qué es mi conciencia de lo material? Y tratar de verlo. Y que no me dé por satisfecho con lo primero que vea. Entonces voy a llegar a descubrir que mi conciencia del cuerpo es simplemente una idea en mi mente. Pero eso lo tengo que ver, no saber, no que me lo cuenta otro. Porque sabiéndolo no se arregla nada. Cuando te das cuenta de que tu cuerpo no es nada más que un aspecto de tu mente, un producto en tu mente, entonces puedes soltar ese punto porque te das cuenta de que tú realmente, o sea que yo realmente, soy más allá de ese punto. Pero mientras este cuerpo lo vivo como mi total experiencia, aparece con una consistencia tan real que no lo puedo manejar con mi mente, porque no he llegado a descubrir la naturaleza de esta conciencia de cuerpo, en tanto que es un puro fenómeno mental. Bien. Solo tomando conciencia de lo que soy como energía y ejercitándola, o sea, tomando conciencia de mí mismo en acción y viviendo eso, voy a poder llegar a vivir una realidad que
está por encima de cualquier peligro. Lo otro son meras curitas o parches, esconder la cabeza bajo el ala o querer convencerme de que no hay peligro, que no es lo mismo. El problema del miedo es el problema de todos. Es el más básico que tiene el ser humano. Se trata en realidad de un solo miedo disfrazado de 20 maneras diferentes y que existe en distintos niveles. Ese problema no se elimina de veras hasta que se llega a la raíz de lo que realmente es uno, es en Dios o en la realidad más allá de todo nombre. Solo cuando se realiza esto es cuando desaparece completamente el miedo. El miedo no desaparece por ninguna creencia, por ninguna convicción, sino porque es absolutamente imposible que exista el miedo en lo que realmente es. Y estamos hablando con E mayúscula. El miedo es posible cuando una realidad se ve o se cree amenazada por otra realidad. Y esto desaparece por completo cuando uno vive la realidad central, que uno es en Dios y de Dios. Entonces, el miedo desaparece desde la raíz. Aunque se presenten todos los cataclismos del mundo, todos los problemas que podamos imaginar, no existe el miedo. Y esto es la liberación total. Pero para los que no hemos llegado ahí todavía, a medida que vamos avanzando, que se van produciendo desprendimientos de miedos, uno va soltando capas de miedo, poco a poco. El miedo es el obstáculo que nos acompaña hasta el último momento, o sea, hasta que me libero. Bien. ¿Qué es lo que nos frena en este progreso, en este poder desprendernos del miedo, en este poder liberarnos, en este soltar famoso, ¿no? Que todos quisiéramos soltar todo. Hola, Francis. ¿Qué es lo que nos frena? Las fórmulas. Las fórmulas. Como los matemáticos, ¿vieron las fórmulas? Nosotros podemos aceptar toda clase de cambios, menos que cambie un esquema, una fórmula que tenemos todos. Y ahora les digo cuál es. La fórmula que dice: yo soy así. Yo quiero esto. Yo necesito esto y lo otro para sentirme bien. Así es como no permito que las cosas funcionen libremente. Porque yo constantemente estoy vigilando o estoy controlando cómo proteger esta fórmula, reforzar esta fórmula y evitar todo lo que pueda perjudicarla. Por eso yo me cierro, porque protejo lo que yo creo que es mi realidad, mi idea de algo, mi fórmula. Este es el mecanismo por el cual nos pasa lo que nos pasa. Bien. Solo puedo soltar lo que estoy reteniendo cuando viva o me viva como otra cosa que eso que yo creo ser. O sea, cuando suelte la fórmula de yo soy así. Mientras yo creo ser algo, voy a defender eso a capa y espada,
con las uñas, con los dientes y con lo que sea. Por eso lo único liberador es saber quién soy realmente, mi propia identidad. El esquema mental de cada uno está afianzado ahí, no solo como idea, sino como emociones, como fuerzas, como hábitos, como toda mi historia. Por lo tanto, no basta una idea para soltar la que tenemos, para contrarrestarla. Es necesario llegar a tener una conciencia directa, vivencial, profunda, inmediata, de la potencia, de este potencial de energía, inteligencia, amor, felicidad que somos. Solo entonces nos podremos reír de todas las formas que pretendíamos ser. Yo soy de esta forma. Bien. Uno solamente puede soltar algo cuando tiene algo mejor. Por lo tanto, pretender que la persona suelte con la promesa de que luego encontrará algo mejor es un engaño y es algo que no funciona. Solo cuando uno se vive a sí mismo como felicidad, deja de estar en estado de alerta en relación con las emociones. Solo cuando uno se vive como inteligencia, deja de preocuparle su esquema mental y si éste está amenazado o no. Al descubrir lo que uno es, se ve que uno no es ningún modo de ser. Somos el ser, no un modo de ser. Pero cuando yo creo ser un modo de ser, todos los demás modos significan un peligro. Y por eso, solo yendo a lo que es mi realidad central, yendo al ser, el que está detrás del modo de ser, me libero del modo de ser y de todos los demás modos de ser. Y yo voy a vivir mis modos, pero no los voy a vivir libremente, los voy a vivir libremente, sin depender de ellos. Si pudiéramos ver con claridad que nos estamos viviendo siempre en tanto que un modo de ser, o sea, yo soy así, y que yo no soy ningún modo de ser, que soy el ser, con la posibilidad de infinitos modos, en lo intelectual, en lo afectivo, en la conducta, en todo. Esto sería un salto mortal para el miedo. Un salto definitivo que nos situaría más allá del miedo. Lo que nos condiciona es nuestro modo de ser. Y lo que queda afectado, lo que es vulnerable, es el modo de ser. Este yo, mi personaje, esta manera como yo soy. Bien. Nosotros estamos creyendo ser de un modo, el que sea. Y hemos de descubrir que esto es un modo de funcionar, de sentir, de ser, pero que no es nuestro ser, con S mayúscula. Las ideas que tenemos de todo, ¿sí? No sé, ideas a mogollón que hay, ¿no? No vamos a nombrar ninguna para que nadie se sienta afectado en su modo de ser. Son un modo de pensar. Yo pienso así. Yo pienso así. ¿Ven? Es un modo de expresión de la propia inteligencia. Pero ahora bien, esa inteligencia podría expresarse con otros modos de pensar, con todos los posibles modos de pensar. Pero mientras yo creo ser mis ideas, mi modo mental de ser, todo lo voy a ver desde ahí y estará definiendo estas ideas como sea y defendiéndolas. Y eso lo vemos en el mundo, ¿no? Miren todo lo que vimos cuando pasamos todo esto del COVID, ¿no? El coronavirus. ¿Cuántas ideas había por ahí? Y defendíamos las ideas, formaban grupos, esto,
Después vinieron las vacunas, bueno, ya sabemos todo. Así somos. Uno no es su modo particular de pensar, sino porque yo quiero, pero como yo creo que soy eso, yo defiendo mis pensamientos, mi manera de pensar. Pero yo no soy un modo particular de pensar. Lo puedo tener un modo particular de pensar. Pero yo soy algo más que eso, soy la inteligencia. Ese modo es solo un aspecto, una porción, una partecita de esa inteligencia. Y sin embargo yo la defiendo mucho. Pero como nuestra conducta concreta está dirigida por la mente y el hombre está identificado con sus ideas, con sus esquemas mentales, la persona solamente siente una emoción en la medida en que la mente le permite sentir o no. Si le dice sí o no a tal idea. Si alguien se me opone, yo me enfado, me cierro, vivo una negación, un ataque a mis ideas. Cuando alguien me alaba, entonces yo digo, ¡ay, qué bien! Me siento feliz, porque está confirmando lo que yo creo ser. Así es como funciona nuestra afectividad. Subordinada a unas ideas y a la cotización del día, como el dólar, ¿no? ¿A cuánto cotizo hoy? Ay, hoy me siento muy valiosa. Ah, qué bien, estoy feliz. Todos me dicen que soy bella y que no sé qué, inteligente, no sé cuántas cosas. Hoy cotizo bien, hoy cotizo bien. Mañana no, mañana vienen y me dicen otra cosa y ya no, la cotización bajó. Bien. Entonces, acá él habla de los instintos primarios, ¿no? Que dice que también son inteligencia. Lo que ocurre es que son inteligencia a un nivel biológico y automático. Ahora bien, mi inteligencia personal, que es solo una parte de la inteligencia total que soy, adquiere un progresivo control sobre las cosas y puede llegar o no a una toma de posesión, a un dominio sobre los niveles instintivos. Pero hay que distinguir entre mi inteligencia consciente externa y la del nivel intuitivo, la cual sigue siendo inteligencia en su propio plano. Y además, de por sí tiene una fuerza que actúa con independencia. Y gracias a eso se mantiene la raza. Aunque también a veces la acción del yo-idea llega a bloquear o a desnaturalizar lo que son mecanismos naturales instintivos. Lo instintivo tiene una autonomía, pero es función del hombre consciente, el que está esta autonomía, esté subordinada a su visión superior. La inteligencia personal debe armonizar y dirigir todo, y esto es una etapa a conseguir en el desarrollo. La humanidad tiene el problema de que está metida en la mente, descentrada respecto al centro de la mente. Y solo centrándose puede la persona liberar de golpe todos esos problemas. Pero es difícil para muchos. Al descubrir el funcionamiento de este mecanismo, llegando a ver cómo uno está funcionando a partir de esta zona o de otra, cuando se está viendo con claridad, con objetividad, esto forma parte del desarrollo, de la maduración.
Y esto va erradicando las causas del error, ¿sí? Que justamente son las fuentes del sufrimiento. ¿Se acuerdan que lo dijimos recién? Todos estamos viviendo desde el yo idea, y eso lo tenemos que reconocer. Hola, Romana. Ah, bueno, pero después se sube. Queda grabado, quédate tranquila de que querés mirar el pedacito anterior. Claro, tenemos que darnos cuenta de esto, de que todos vivimos desde una idea de yo. Yo soy así, yo pienso esto, yo siento lo otro. Bien. Desde ahí, desde ese espacio de mi yo idea, mi pequeño punto de vista, juzgo todo. Quiero controlar. Me vuelvo con una visión egocentrada. Solo cuando yo me descubro como una unidad real, desde un centro, entonces dejo de estar ansiosamente pendiente, ¿no?, de esta reivindicación de mí mismo, de ser reivindicado. Luego viene el descubrir el plano del yo experiencia en profundidad. Cuando me doy cuenta de que soy fuerza, de que soy capacidad de amar, pero no en mis formas o circunstancias particulares, sino que vivo esto en lo que es mi esencia, con una gran potencia interior, porque me encuentro insertado en el fondo mismo de la vida, de todo lo que existe. Llego a descubrir que todo eso que vivo es a su vez expresión de otra cosa, que yo soy y que voy vislumbrando, de una inteligencia sin límites, de un amor sin límites, un poder sin límites. Este es el punto superior de la unidad total. Son tres planos: el plano de la personalidad, el plano de la individualidad y el plano de la unidad. Se puede empezar desde abajo e ir subiendo los escalones, o se puede empezar desde arriba, cuando yo me descubro ser una totalidad en Dios, y también se puede empezar desde un punto o desde otro. Bien. A ver. Bien. Y ahora viene el famoso ejercicio de centramiento. Para realizar este ejercicio de centramiento, que ahora lo vamos a hacer, es necesario estar vivos por dentro, despiertos, intentando que la secuencia que vamos a vivir ahora la pueda vivenciar interiormente. Si sentimos un ruido en el ambiente, lo aceptamos como algo natural y no dejamos que nos distraiga. Lo que tengo que hacer para practicar este ejercicio de centramiento, que lo puedo hacer en cualquier momento del día, es estar sentado cómodamente en una silla, ¿no?, con la espalda recta, ¿sí? Mi espalda tiene que estar recta, no tensa, sino recta, no confundamos. Una respiración más bien baja, ¿no?, más bien centrada en el vientre, ¿no?, porque yo puedo respirar acá arriba, ¿no?, o puedo respirar aquí en el vientre. Se puede hacer de las dos maneras. Tratemos de respirar desde el vientre, tomando conciencia de mí mismo aquí y ahora, atenta y despierta. Y vamos a ver cómo es la secuencia del ejercicio. Después que me senté con la espalda derecha, que comencé a respirar lentamente, inspirar y expirar, centrándome en estos movimientos de mi estómago, ¿no?, de mi vientre, de respiración baja. Hago varias respiraciones profundas y lentas. Cierro los ojos
Ustedes váyanlo haciendo desde sus casas. Mientras yo se los voy relatando, ¿no? Al sacar el aire, voy a sentir cómo todo el cuerpo se afloja y va quedando en una total comodidad. Dejamos que la respiración sea totalmente libre, sintiendo el gusto de respirar, como si en ese respirar se expresara todo nuestro ser. Seguimos ese movimiento libre de la respiración que se produce espontáneamente. Este movimiento produce un estado de bienestar, de placer. Observo el movimiento, cómo suben y bajan el vientre y el pecho. También puedo tomar el aire, ¿no?, por la nariz y ver cómo se hincha mi pecho y soltar y ver cómo se expande mi estómago. Observando este movimiento, voy a tomar conciencia, ¿no?, de esa fuerza que hace mover el vientre y el pecho. Hay una fuerza que funciona sola y es muy agradable. Ella hace que el vientre y el pecho suban y bajen. Prestamos atención a esta fuerza que origina este movimiento y descubrimos que procede de la parte de atrás, donde está nuestra espalda de atrás. Esta fuerza rítmica que va y viene, esta fuerza es una fuerza de la vida, de toda la vida, que respira en nosotros y viene de atrás. Esta fuerza es como una ola de un océano de vida. Es la vida, la fuerza de la vida que respira en mí. Detrás de esta fuerza existe un campo muy grande de energía, un campo inmenso de energía. Este incesante ritmo respiratorio procede de ahí, de este campo que está atrás. El movimiento de mi respiración es como una ola de esa fuerza, de ese océano. Todo el poder de la vida está en el movimiento de mi respiración, del mismo modo que todo el poder del mar está en cada ola. Continúo respirando y ahora me voy a centrar y enfocar mi atención en el pecho, en mi pecho. Y voy a imaginar que estoy delante de una persona a la que quiero en particular, a la que le expreso mi cariño, mi amor, de tal manera que sentimos el amor, el cariño, el gozo, la alegría. También podemos expresar este amor hacia Dios y sentimos ese amor. Ese amor que sentimos, esa alegría viviente que nos hace sentir llenos de gozo, viene de un fondo que está detrás de lo que sentimos. Y es como un sol luminoso, profundo. El amor que sentimos es como la manifestación de unos rayos de este sol. Nos situamos en este sol, dejando ahora aparte la imagen de la persona que me sirvió para conectar con este amor. Dejamos aparte toda imagen, toda idea, y nos situamos en este sol, que es amor, felicidad profunda. Es algo que ya está ahí, es algo que ya es. El sentir es lo más importante.
solamente sintiendo, solo mirando y sintiendo, mirando el sentir, sin pensar. De este sol es de donde surge toda posibilidad de amor, de alegría, de felicidad, de plenitud. Eso que vivimos lo somos. Eso está siempre presente. Y cuanto más nos centramos en eso, más intenso, más profundo, más elevado es ese amor y esa felicidad. Ese gozo es lo que soy. Vamos a pasar ahora a la mente. Voy a sentir en mi mente como una luz expandida, un espacio de luz de un color azul, eléctrico, intenso. Desde este azul viene toda la capacidad de comprender, de saber, de conocer. Es pura claridad, no tiene forma, pero es de donde surgen todas las formas. No hay ideas, pero es de donde surgen todas las ideas. Es solo pura luz del entendimiento. Es pura luz de la inteligencia. Seguimos respirando, atentos a la respiración y nos mantenemos atentos en este nivel de pura luz. Desde aquí, todo lo podemos comprender fácilmente. Del mismo modo que desde la zona del pecho, del fondo del pecho, desde ese sol, todo es alegría, todo es felicidad, claridad, luz de la mente. Nadie nos puede quitar eso que somos. Seamos conscientes de la fuerza de la vida a través de la respiración, del gozo, del amor a través del pecho, de la luz de la inteligencia a través de la cabeza. Y ahora nos quedamos así presentes, en silencio, sin pensar nada, solamente siendo la conciencia de nuestra presencia. Y nos vivimos enteros, de arriba abajo, muy presentes, en una simple conciencia de ser, aquí y ahora, que surge del silencio, que emana de este profundo silencio. Sigo respirando, profundo, y lentamente abro los ojos y tomo conciencia de lo exterior, pero manteniéndome consciente interiormente, abierto a todo esto. Muevo los brazos, las manos con calma, manteniendo esta conciencia de lo que soy y tratando de que eso que soy se exprese. Hablo desde ahí, me muevo desde ahí, me río desde ahí, salgo de mis estructuras habituales, funciono desde ahí, desde este fondo profundo que soy yo mismo. Bien, ese es el ejercicio de centramiento. Vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el ejercicio de centramiento, ¿no? Es importante aprender a respirar a través del vientre, porque es como que eso tiende a tranquilizarnos más. Algunos respiran más con el pecho y otros más con el vientre. Por eso en el ejercicio se puede respirar con el pecho y el vientre, o con el pecho solo o con el vientre, ¿no? La respiración del vientre es relajante,
y la del pecho tiende a ser más estimulante. Por eso cuando estamos preocupados, respiramos por el pecho. Y cuando estamos más relajados, respiramos por el vientre. Bien, pero uno puede hacer este ejercicio respirando como pueda. Al principio no se torturen tanto en cómo están respirando, ¿no? Y si les sale bien o mal, ya después solo va a salir solo eso, ¿no? Lo importante es tomar conciencia de la fuerza, del movimiento que provoca la respiración. Porque así descubro cómo esa fuerza viene de ese fondo, desde atrás. ¿Sí? Bueno, vamos a quedarnos con esto. Y en la próxima vamos a trabajar con otro libro de Antonio Blay que se llama Energía Personal, que trabaja más ejercicios específicos, ¿no? Para aprender también a vivir centrados y que nos pueden ayudar mucho. Me despido de Nuria, de Francis y de Román.